para poder darlo después a pacientes que no lo hayan tenido. Yo soy el doctor Fernando Barahona, formo parte de la unidad de cardiopatías congénitas del adulto del Instituto Nacional del Tórax y con mucho cariño les queremos presentar una información que hemos preparado con todo el equipo de la unidad de las cardiopatías congénitas de adultos, el resto de los cardiólogos y enfermeras. Para comenzar, primero definir qué es lo que es un virus. Un virus son organismos muy pequeños que solo pueden multiplicarse dentro de células de otro organismo, es decir, a pesar que pueden estar vivos en superficies inertes, para poder desarrollarse necesitan estar en otro ser vivo. Estos existen en cualquier organismo vivo, en las personas, en los animales, en las plantas, hongos, etc. Y probablemente muchos de ustedes conocen algunos como el virus de la hepatitis, el virus del VIH, la rubiola, influenza, herpes, por nombrar algunos. Coronavirus es parte de una de estas familias de los virus. Y un concepto que es muy importante transmitir es que aquí los antibióticos no funcionan. Los antibióticos solo tienen un rol para aquellas infecciones producidas por las bacterias. Por lo tanto, tomar antibióticos cuando uno tiene una infección viral no tiene ningún sentido. Y al contrario, puede provocar algún efecto adverso. Vamos ahora, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus forma parte del SARS-CoV, el COVID-19, forma parte de la gran familia coronavirus. Coronavirus están descritos hace muchos años, y como ustedes ven esta foto, las proteínas que están en la superficie le dan este aspecto de una corona, de ahí el nombre que viene. Y como les decía, se conocen hace mucho tiempo, y habitualmente provocaban síntomas como resfríos comunes, un poco de molestia en la garganta, en la nariz, etc. ¿Qué características tienen? Es que son de fácil transmisión y por lo tanto pueden ser muy contagiosos. Hace un par de años han habido dos especialmente que fueron más complicados. Uno, el que se conoció como el SARS, que fue en el sudeste asiático, y otro que hubo el MERS, que estuvo en el Medio Oriente, en la Arabia. Y estos que provocaron eran muy contagiosos y también una alta mortalidad, incluso una mortalidad mucho más alta de lo que conocemos actualmente por el COVID-19. ¿Qué pasó? Sabemos que el virus, como les decía, que necesita de tener un reservorio, un lugar donde poder vivir, y esto correspondería a los murciélagos. Los murciélagos son el reservorio natural de este virus, es decir, que lo almacenan, pero ellos no se infectan. Y no tenemos claro cómo este virus del murciélago se transmitió a algún mamífero, y este mamífero que estaba infectado con el coronavirus lo transmitió al hombre. ¿Dónde? En estos mercados que ustedes han escuchado en el fondo, que se comercializan y se venden animales para comer, de todo tipo de animales. Esto partió en la ciudad de Wuhan, en China. Ven como en el centro de China, que donde partieron gran cantidad de casos, se fue repartiendo al resto del país de China. ¿Y qué fue lo que pasó? A diferencia de los otros virus, el SARS y el MERS, que afortunadamente estuvieron bien localizados, estos se repartieron a todo el mundo. ¿Y eso por qué? Porque estamos en un mundo que es globalizado. Producto de los viajes en avión, rápidamente esta infección logró repartirse por todo el mundo. ¿Y qué es lo que es el problema que tenemos hoy día? Es una enfermedad que se ha distribuido globalmente, lo que se conoce como una pandemia. En la actualidad ya tenemos más de 1,5 millones de personas infectadas. Ustedes han escuchado que inicialmente esto fue en China, después se trasladó a Europa, principalmente Italia y España, que han tenido con gran cantidad de contagiados y un gran número también de personas fallecidas. Y después se ha ido trasladando ahora el foco hacia Estados Unidos, especialmente la región de Nueva York, con una gran tasa de contagio y de mortalidad. ¿Cuál es la mortalidad en términos globales? Esto significa que el 2,4%, por ejemplo, de pacientes infectados fallece. Números fueron mucho más altos en Italia, España, en China más bien bajo, Alemania muy bajo,
y vamos a ver que en Chile también afortunadamente tenemos una tasa de mortalidad que es bastante baja. Hay muchos factores, muchos de los que sabemos que pueden influir. Uno es la edad. ¿Y qué sería el caso, por ejemplo, de Italia? Es que en Italia concentraría una población de adultos mayores en proporción más alta que en otros países, lo que explicaría por qué especialmente en el norte de Italia ha sido tan catastrófico. ¿Qué pasa en nuestro país? Estos son los datos acumulados en comparación a otros países hasta el día de ayer. Y ustedes pueden ver que afortunadamente la tendencia pareciera ir disminuyendo. Yo creo que todavía es precoz para decir eso. Este es el concepto que se ha hablado de aplanar la curva. Es decir, que evitar que mucha gente se contagie en poco tiempo, sino que vayámonos contagiando en poco tiempo para no poder demandar demasiado a nuestro sistema de salud. Y como ustedes ven, la tendencia pareciera ser menor a otros países y eso está por verse en los próximos días. Con respecto al número de casos acumulados y el número de fallecidos, estos son los datos hasta ayer. Hoy hubo 9 fallecidos más, pero todavía en nuestro país seguimos teniendo una mortalidad muy baja. Y de acuerdo a los reportes que ha dado el Ministerio de Salud, esa mortalidad se está concentrando en las personas mayores y personas que tienen otras enfermedades, especialmente demencia o cáncer. Así que sigue comportándose, en principio, al igual que en los otros países. ¿Y por qué no vamos a nosotros a hablar de coronavirus y en pacientes con cardiopatía congénita? Porque este virus tiene la particularidad de concentrarse en 2 órganos principalmente, que es en el corazón y en el pulmón. ¿Y por qué pasa esto? Porque, como les decía, esta proteína que está en la superficie del virus tiene la capacidad de unirse, tiene una puerta de entrada a un receptor que están principalmente en el pulmón y en el corazón. Estas puertas, que son las puertas de entrada para el virus, como les decía, se concentran en el pulmón y en el corazón y hace que tengan un efecto mayor en esos 2 órganos. ¿Y qué es lo que pasa una vez que entra el virus adentro de las células del corazón o del pulmón? Aquí vemos, en esta figura, en la izquierda ustedes ven cómo el virus entra al alveolo, que es la célula del pulmón, y el pulmón responde, y esto se repite también en el corazón, liberando una gran cantidad de hormonas y las células, que son los glóbulos blancos, que son los encargados de destruir y atacar las infecciones. ¿Y qué es lo que se produce? Una verdadera tormenta. Se produce una bomba nuclear para ir a tratar de matar este virus, esta infección que viene llegando al cuerpo humano. Y al final, esto es el concepto, yo creo que es lo importante. Son nuestras propias defensas las que van a provocar este gran daño en el corazón y en el pulmón. Es esta reacción desencadenada, exagerada, esta tormenta, que va a provocar daño en nuestros órganos y va a provocar este gran problema fundamentalmente en el pulmón, que es la incapacidad para poder respirar y la falta de oxígeno. Se han descrito distintas fases dentro de la enfermedad. Ustedes ven aquí a la izquierda, que es la etapa temprana. Esto es al principio, a los pocos días de aparecer los primeros síntomas, en que tenemos mucho virus dando vuelta, pero todavía la enfermedad no es grave. A medida que van pasando los días, ustedes ven esta línea que va aumentando, hay una segunda etapa en que el pulmón, que es el principal órgano afectado, empieza a aparecer neumonía, y ahí la importancia de hacer radiografía y escáner, que a veces las radiografías no se ven la infección del pulmón. Va disminuyendo la cantidad de virus en el cuerpo, porque lo estamos destruyendo, pero está aumentando nuestra inflamación. Y en la última etapa, como les decía yo, que en esta gran respuesta de nuestro organismo para atacar el virus, el que nos va a dar daño y va a hacer que tengamos una enfermedad mucho más severa. Esto, ¿por qué pasa que hay personas que lo hacen más severa que otros?
No lo sabemos. Sí sabemos que hay personas de mayor riesgo en que esta infección va a ser más grave. Pero ¿por qué esta respuesta a uno y otros no? Eso todavía está en estudio. Estos son los datos locales. ¿Cuáles son los síntomas asociados a la infección por coronavirus? Uno de los más frecuentes son tos, y esta tos habitualmente seca, a diferencia de las bronquitis habituales, en que podemos tener tos con flema. Fiebre. En Chile, llamativamente, no fue tan frecuente el número de casos, pero es uno de los síntomas más clave. Así que eso es unos síntomas de alerta para consultar, y fiebre habitualmente alta, sobre 38 grados. Mialgias, que significan dolor de los músculos, es cuando uno siente que tiene todo el cuerpo como agripado, duele el cuerpo, hay gran decaimiento, uno no tiene ganas de querer comer, querer hacer actividad física. Y después se van agregando otros síntomas, y uno de los principales es que uno siente la sensación de que no entra aire. Disnea o falta de aire, esa dificultad para respirar. Uno quiere tomar aire profundo y siente que no entra aire a los pulmones, o uno habla en forma entrecortada. Esos son síntomas de alerta. O sea, si uno está con dificultad para respirar, aparece fiebre o tos, tiene que ir a un servicio de urgencia para poder diagnosticar la enfermedad. ¿Y cómo se diagnostica? Con ese examen, que es lo que muestra ahí la fotografía, en que se llama un hisopado. Se coloca una tórula de algodón especial que va por la vía aérea superior hasta las mucosas más, la vía aérea más posterior. Y ahí logramos mantener de esta muestra, mandarla al laboratorio. Existen dos formas de detectar la enfermedad. Uno, detectando directamente el virus, y la otra forma, detectando los anticuerpos para el virus. En general se habla de que el test tiene una sensibilidad, o sea, una capacidad de detectar la enfermedad de alrededor de un 75%. O sea, de 4 pacientes, en 3 voy a poder detectar la enfermedad, aunque teniendo la enfermedad, uno de ellos va a tener un test negativo, o sea, va a salir que no tiene la enfermedad. Y eso, ¿por qué es importante señalarlo? Que si uno sigue con síntomas, sigue con fiebre, sigue con molestias dificultad para respirar, sigue con tos, uno debe repetirse el examen nuevamente, porque va a salir probablemente positivo, y esto va a depender de cuál va a ser la respuesta de mi organismo o cuánta es la cantidad de virus. Entonces, uno de los mensajes, hay que reconocer que este examen tiene algunas limitaciones. Otra cosa, mensaje que tenemos que transmitir tranquilidad, es que lejos, la gran mayoría de los pacientes van a tener una enfermedad que es leve. De estos grupos leves, muchos no van a tener síntomas. Y eso es lo complicado, y una de las medidas que tenemos que tener de control de la enfermedad, porque uno cree que estando bien no va a poder transmitir, no tiene ningún síntoma, no puedo transmitirle y contagiar a otro, y eso no es así. Entonces, lo primero, tener tranquilidad, que lo más frecuente es tener enfermedad leve, un poco de resfrío, un poco de estar con moquillento, un poco de tos, pero nada más que eso. Alrededor de un 15% puede desarrollar una enfermedad grave, y solo un 5% puede desarrollar la enfermedad que va a ser más crítica, ¿ya? Es decir, aquellos pacientes que van a necesitar el uso de un ventilador mecánico respiratorio, porque sus propios pulmones van a ser incapaces de poder dar el suficiente oxígeno que necesita el cuerpo. En esta radiografía solo quiero graficar qué pasa con aquellas personas que tienen la forma grave. En la radiografía de la izquierda, ustedes pueden ver lo que está, esta es una radiografía de tórax, lo que está aquí blanco al medio es el corazón, y lo que está aquí negro son los pulmones. En este paciente ingresó al hospital, fue hospitalizado porque ustedes ven ahí una pequeña mancha blanca que corresponde a una neumonía por el coronavirus, que es una forma de presentación. ¿Y qué pasó? Lamentablemente este paciente, a los pocos días, rápidamente vemos cómo su pulmón se vuelve blanco. ¿Esto qué significa?
que está lleno de líquido y de infección rápidamente en todo el pulmón. El pulmón es una esponja que necesita estar limpio para favorecer que entre el oxígeno y salga el CO2. Los gases, tiene que favorecer este intercambio. Si esta esponja está llena de líquido o de infección, no puede hacer que los gases pasen. Y ese es el problema en que nuestros niveles de oxígeno pueden empezar a bajar en forma dramática. Como les decía, afortunadamente estos son pocos los pacientes que pueden desarrollar esta enfermedad tan grave. Ahora, ¿qué tienen en particular los enfermos con cardiopatía congénita versus otros pacientes con enfermos del corazón? Ustedes dirán, un paciente, por ejemplo, tengo un tío que tuvo un infarto, mi abuelo un infarto, o personas con presión alta. ¿Qué nos hace particular a los enfermos con cardiopatía congénita? No lo sabemos. Tenemos que ser bien honestos. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad nueva y no tenemos estudios clínicos que demuestren esto. Todavía, afortunadamente, los reportes de enfermos congénitos con coronavirus son muy pocos. Ahora, aquí en base a esto son recomendaciones que hay en otros países y de acá. ¿Y qué sería distinto en un paciente que, si yo fui operado con una cardiopatía congénita? ¿Qué podría ser en distinto con otros enfermos del corazón, por ejemplo, con un infarto? Es que a veces hay algunas personas que han tenido varias cirugías a lo largo de su vida. Estas cirugías han afectado su capacidad del pulmón y eso nos puede afectar su capacidad para respirar. Hay algunos pacientes que han tenido problemas en que sus pulmones se ponen más pequeños, no tienen la capacidad de expandirse, y eso claramente nos dificulta y los pone en una limitación frente a esta infección pulmonar. ¿Qué otra particularidad de las cardiopatías congénitas? Que cada vez que el cirujano ha hecho una cirugía y ha abierto el corazón, se producen cicatrices. Estas cirugías que muchos ustedes tienen, que es al cambiar las válvulas del corazón, por ejemplo, al colocar un conducto del corazón al pulmón, se han provocado cicatrices. Estas cicatrices son focos de arritmia y podría en la eventualidad, en esta gran tormenta que hay de la respuesta a inflamación, gatillar arritmias, provocando un componente más aún de gravedad al enfermo. Hay otras personas que, producto de su cirugía, han desarrollado escoliosis, problemas en la curvatura de la columna, y esto nos hace que también limita su capacidad del pulmón para respirar bien. Hay otros pacientes que tienen varias cirugías, tanto en las costillas o en el esternón, y eso también provoca deformidades en el tórax que nos va a limitar nuestra capacidad para poder respirar. Ahora, ¿qué paciente, y esto ha sido una de las preguntas que hemos recibido en todos estos días, quiénes serían aquellos que tendrían un mayor riesgo para tener una enfermedad más grave? De nuevo, estos son hipótesis, son recomendaciones. No tenemos estudios que lo avalen, solo queremos recomendar. ¿Y quiénes serían aquellos pacientes con cardiopatía potencialmente más grave? Aquellas personas que tienen un ventrículo único, que no fueron operados por diversas razones, aquellas personas que tienen ventrículo único y tienen la cirugía de Fontan, porque esos pacientes tienen menos capacidad de responder frente a una infección, aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, es decir, que el corazón no tiene la fuerza, la energía para inyectar la sangre y se cansan más fácilmente, que nosotros le hemos dicho que su corazón está más débil, producto de la cirugía o de los problemas de las válvulas que hacen que esté más débil, o aquellos pacientes que están tomando medicamentos para la insuficiencia cardíaca. ¿Qué otros pacientes tienen mayor riesgo? Aquellos pacientes que por diversas razones no fueron operados o tuvieron alguna etapa de sus operaciones y siguen siendo azules, o sea, son cianóticos. Esto significa que tienen una saturación de oxígeno que es menor al 90%, que ese es el límite normal. Esos pacientes tienen mayor riesgo de tener una infección más grave.
aquellos pacientes que han desarrollado hipertensión pulmonar en el contexto de su cardiopatía congénita, otros enfermos que tienen otras enfermedades acompañadas de su corazón, por ejemplo, problemas en el hígado, problemas en el riñón y, como decíamos, problemas al pulmón. En especial también preocupación teníamos tener cuidado con aquellos pacientes que tienen el síndrome de Down con cardiopatía congénita y aquellos pacientes que tienen un problema genético que se llama el síndrome de DiGeorge. Estos dos grupos de pacientes tienen alteraciones en sus defensas, lo que los predispone a enfermedades más graves. Y obviamente todo paciente que tiene un trasplante, que toma medicamentos para controlar su inmunidad, por lo tanto también tendría mayor riesgo. Vuelvo a repetir, esto son recomendaciones, no tenemos datos exactos que nos vayan a asegurar estas sugerencias. Lo único que queremos decir es que aquellas pacientes que tienen este tipo de cardiopatía o están en estas condiciones, hay que ser aún más extremos con las recomendaciones generales que vamos a revisar ahora. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir infectarnos de esta enfermedad? Ustedes ya lo saben, el Ministerio ha hecho una campaña bastante importante en que aquí la clave es el lavado de manos, frecuentemente, más de 20 segundos, hacer un lavado cuidadoso por ambas superficies de las manos, entre medio de los dedos, ¿ya? Y ojalá abarcando hasta un poco más arriba de las muñecas, frecuentemente. Al toser, cuidarnos de no ocupar las manos, preferir el codo, el antebrazo, ocupar pañuelo, eliminarlo y lavarme las manos inmediatamente si tosí o estornudé. Evitar tocarnos. Cuando uno tose o estornuda y después se rasca la nariz o me rasco un ojo, por ejemplo, es la puerta ideal para que el virus entre por las mucosas y entre a mi cuerpo. Entonces, no hay que estar tocándose la cara y eso es lo importante para evitar tener la infección. ¿Qué otras recomendaciones prácticas le podemos dar? Aquí es clave y el control es el aislamiento social. ¿Qué significa eso? Quedarse en la casa, ¿ya? Evitar el contacto con los niños. Afortunadamente los niños no desarrollan la enfermedad como los adultos, son muy pocos los que se contagian, pero son una importante fuente de contagio, ¿ya? Si ellos pueden tener pocos síntomas teniendo la enfermedad, como les decía al inicio, pero pueden transmitirla a otras personas. Así que, ojo, si yo tengo una cardiopatía, ojalá no evitar el contacto con los niños chicos o personas enfermas. Y eso es quedarse en la casa. 2, lavarme frecuentemente las manos. El alcohol gel es una buena alternativa, ayuda, pero no reemplaza el lavado de manos, especialmente si tengo las manos que están sucias. Entonces, puedo intercalar el alcohol gel, especialmente si he tenido que salir fuera de mi casa y he tenido que abrir puertas, afirmarme de una barra en el metro, en la micro, ahí ayuda, el carro del supermercado, ayuda a ocupar el alcohol gel, pero tengo que lavarme las manos frecuentemente. ¿Qué otro importante? Ustedes han visto que esto ha sido en evolución, estamos todos aprendiendo de esta enfermedad. Inicialmente se decía no al uso de la mascarilla y ahora sí la recomendación actual es que toda persona que sale de la casa debiera ocupar la mascarilla y esto es evitar, a pesar que el virus demora muy poco tiempo y es general, está a 1 metro de una persona enferma, no es que si salimos al aire libre nos vamos a contagiar, pero es una medida para disminuir la posibilidad. Tenemos que ocuparlo al salir de la casa. Si tengo que ocupar transporte público o comparto auto con otras personas, es recomendable ocupar la mascarilla, ¿ya? Y especialmente si estoy con síntomas respiratorios. Como les decía, hay personas que pueden tener un resfrío leve y pueden tener el coronavirus. Entonces, para evitar contagiar a otros, es importante ocupar mi mascarilla. Si estoy en la casa y estoy enfermo, tengo coronavirus, o tengo un hermano, o mi marido, mi señora, mis hijos están con coronavirus,
esa persona idealmente aislarla en lo posible en la casa, que ocupe una pieza sola en lo posible y esté con mascarilla la mayor parte del tiempo para evitar contagiar a otras personas. ¿Qué otras recomendaciones con respecto a los medicamentos? Esto es bien claro, no cambiar medicamentos. Hubo inicialmente cierta duda con respecto a unos medicamentos para la presión o medicamentos para la insuficiencia cardíaca, que ustedes pueden conocer como enalapril, el losartán, que son muy comunes, pero la recomendación es no cambiarlos porque puede ser más grave si yo suspendo mi remedio. Evitar ir al hospital o a una consulta a menos que sea estrictamente necesario. Aprovechar estas vías digitales de contacto. Para nuestros pacientes del Hospital del Tórax tenemos llamados por teléfono, correo electrónico. Ahí podemos vamos a estar respondiendo sus dudas para evaluar si es necesario o no acercarse, pero lo posible no ir para evitar el contagio en el camino. Estar seguro de tener medicamentos. Ya hay lugares que están en cuarentena y está prohibido salir de las casas. La idea es evitar salir de la casa y para eso asegurar medicamentos. Si yo no puedo, porque soy enfermo, ir a buscar los medicamentos, derivarlos. Sé que el Hospital del Tórax ha puesto en forma muy innovadora en despacho de medicamentos a domicilio. Pónganse en contacto si alguno tiene dudas para que les asegure entrega de medicamentos. ¿Qué pasa con el trabajo? Nos han preguntado mucho con respecto al trabajo, no hay protocolo establecido, lamentablemente la licencia solo la podemos dar a quienes tienen la enfermedad con un test positivo o a aquellas personas que están en contacto directo con un enfermo que tiene confirmación de enfermedad. Lamentablemente, y esto no es un problema de falta de voluntad de los médicos, no podemos dar licencias para prevenir la enfermedad, ¿ya? Lo que hemos hecho, muchos de los doctores de equipo y hemos entregado, le hemos hecho llegar a ustedes, son certificados avalando que son enfermos crónicos que tienen alguna cardiopatía y en especial a algunos pacientes les decimos que su cardiopatía es de mayor riesgo, por lo tanto hay que extremar medidas. La recomendación, como todo el mundo, es quedarse en la casa. En lo posible, intentar trabajar desde el domicilio, aquellos que puedan hacerlo, y ahí los invito a que conversen en sus trabajos para tratar de, en el fondo, de quedarse en la casa. Si eso no es posible y tienen que volver a trabajar porque esos son, se ven forzados a hacerlo, hay que tomar todas las medidas que estamos extremándolas, con el uso de mascarilla, tomar un metro de distancia de otra persona, no estar muchas personas trabajando en el mismo lugar, en la misma oficina, tienen que estar separados y estar lavándose las manos y ocupando el alcohol gel. Eso les pediría en especial el fondo énfasis. ¿Qué otras cosas importantes? Esto nos ha afectado a todos, esto es algo nuevo, nunca ninguno de nosotros hemos vivido una situación parecida así. Entonces, hay que cuidar con la información. Limitemos el acceso en las redes sociales, hay mucha información que no siempre es verdad. Entonces, tratemos de limitarnos para no tener problemas en términos de quedar con mucha preocupación, ¿ya? En los que estamos en la casa, tratar de mantener una rutina diaria, levantarse a la misma hora, hay que ducharse, vestirse, porque eso nos ayuda a nuestro cerebro a ver que no estamos todo el día fondo acostados en la cama, porque eso no nos hace bien en el término de ánimo. Intentar mantener una rutina. Ustedes pueden acceder en internet, hay distintas formas de hacer ejercicio aeróbico en la casa para poder mantener nuestros músculos en actividad es importante. Comer sano, ojo, evitemos, en el fondo eso no significa que podamos comer cualquier cosa a cualquier hora. Tratemos de mantener nuestras comidas habituales y también es importante no evitar el consumo de alcohol, porque esto también nos puede traer aumento de calorías y aumento de la presión arterial. Una cosa, y eso también he tenido que hacer yo, es trabajar la paciencia, ¿ya? Con nosotros mismos, con los otros, estamos todos viviendo una situación nueva, como decíamos, y especialmente con los más niños más chicos, sin clase,
que tenemos que tratar de llevarlo esto en la forma mejor posible. Y no olvidar de mantener contacto social, pero este es un contacto social a distancia, llamada de teléfono, WhatsApp, videollamada, y especialmente no olvidarnos de los adultos mayores o aquellos enfermos que pueden estar pasándolo mal. Preocupémonos de ellos porque este periodo de aislamiento social nos puede llevar también a un aislamiento personal y puede bajonearnos, y la idea es evitar llevar a deprimirnos, que es normal que podemos tener días que estemos más bajoneados, pero si nos vamos apoyando en forma remota, nos podemos hacer esto un poquito más fácil. Ahora vamos a intentar hacer espacio para preguntas. Vamos a acercarnos por vía del chat y yo voy a estar tratando de dirigir las preguntas al resto del equipo. ¿Hay preguntas? Vamos, Daniela. Ahí sí. De los niños que se han enfermado con coronavirus, ¿hay antecedentes que tengan alguna enfermedad de base? ¿Los niños con cardiopatía congénita podrían tener mayor predisposición? Voy a buscar a la doctora Arancibia, que yo creo que está por ahí, o la doctora Celada. ¿Dónde está? Ahí está la doctora Arancibia. Fran. Ahí sí, ¿me escuchan? Ya. Hola Daniela, sí, mira, la verdad es que en los pacientes con cardiopatías congénitas, como decía Fernando, tanto niños como adultos, tenemos poca información. Este virus es nuevo, tenemos que pensar que partió en diciembre identificado, así que tenemos apenas 3 meses de historia natural. Lo que sí sabemos en general en niños es que las estadísticas de las cohortes más grandes en China, los niños son poco afectados. De hecho, solamente como un 2 o 3% de los casos representan población pediátrica, los casos sintomáticos. Como decía Fernando, puede que muchos pacientes hayan tenido una enfermedad muy leve, que no se hayan hecho ni siquiera el test, pero de los casos detectados representan una población muy chiquitita. Y del grupo de los niños, solamente se hospitaliza en unidades críticas menos de un 5%. En adultos es habitualmente, depende del país, un 5%, en niños es como un 1%. Así que en el fondo tienen menos prevalencia de enfermedad sintomática, y cuando tienen enfermedad sintomática habitualmente es menos grave, y la mortalidad también es menor en niños con respecto a otros adultos. Entonces, la diferencia que nosotros podríamos ver en niños con cardiopatía es que a lo mejor probablemente sí podrían tener más riesgo, sin embargo, no sabemos exactamente los números. Tenemos que extremar los cuidados, como dice Fernando, ser muy cuidadosos con ellos, pero no tenemos datos ahora que nos permitan a nosotros afirmar cuál es el porcentaje de complicaciones ni nada. Suponemos que cualquier niño con una enfermedad de base cardiológica o pulmonar podría tener más complicaciones, tenemos que estar más atentos, sin embargo no sabemos exactamente cuál es ese riesgo en número. Así que eso es todo lo que sabemos hasta ahora. Y tenemos que extremar las medidas también de las otras cosas. Para los niños cardiópatas, sí son factores de riesgo importantes el contagio de virus respiratorio sincicial, el contagio por influenza, y en ese sentido, las cosas que hacemos todos los años para proteger a nuestros niños cardiópatas, tenemos que hacerlo aún con mayor razón este año. Poner todas las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones, los niños que tienen indicación de palivizumab, que ahora está incluida la ley Ricarte-Soto, que los médicos los postulen para que se pongan la dosis cuando corresponda de acuerdo al programa. Eso. Gracias, Fran. Hay otra pregunta que le voy a pedir al doctor Uriarte que responda con respecto a la vacuna de la influenza. Doctor Uriarte. Hola a todos, qué bueno que estén acá. Sí, tal como ya lo adelantó la Fran, debiéramos, los pacientes cardiópatas congénitos, como que todos los pacientes con una condición cardiovascular, debieran recibir la vacuna con influenza, porque se viene el invierno, y el invierno vienen un montón de virus, aparte del coronavirus, y